Neo FM. Desde Sevilla para el mundo. Estás escuchando Derecho y Salud en Neo FM. Pues vamos a comenzar con nuestro tema de esta tarde. Vamos a hablar de ese caso de Juana Rivas, esos niños, esa custodia de esos menores que bueno, a ver qué es lo que dice la justicia sobre ello. Y vamos a hablar también, por supuesto, de esa espantada que ha dado ese abogado de esa defensa en el día de ayer. A ver qué es lo que puede suponer eso. Lo primero, quizás, que debamos meternos en el tema, Fernando, es saber un poco la historia de este asunto, un poco la sinopsis de este caso. Sí, bueno, yo el caso, una vez que comentamos que íbamos a hablar en el día de hoy, después de lo que ocurrió ayer, que tú perfectamente has expuesto, he estado un poco indagando en el asunto para ponérselo en conocimiento a nuestros oyentes, a los efectos de que, bueno, sepan cuál es la realidad, por lo menos fáctica, de esta situación, con independencia de las distintas opiniones sociales, psicológicas, jurídicas o legales que podamos tener sobre este asunto. Por eso creo que sería conveniente hacer una serie de un antecedente fáctico, como nosotros decimos, un relato fáctico de los hechos acaecidos en estas circunstancias, para que un poco centrar el tema y para que todos, fundamentalmente los oyentes, tengan conocimiento de por qué se ha llegado a esta situación y dónde puede estar el problema o la esencia jurídica, social o incluso psicológica de este asunto. Para que sepan nuestros oyentes, partiendo del conocimiento fáctico de los hechos, hablamos de una relación entre un italiano, de nacionalidad italiana, Francesco Arcuni. Nos vamos a ceñir a llamarlo Francesco porque es su nombre de pila, porque el apellido es un poquito complicado. Una relación entre Francesco... Fran para los amigos. Fran. Entre este señor italiano y una española, en este caso andaluza, Juana Rivas, que han sido pareja al menos del año 2003. Desconozco realmente si tenían una relación marital, es decir, si tenían un matrimonio, realmente era una unión de hecho, pero a todos los efectos civiles, jurídicos, lo importante es que hay una relación de pareja entre dos personas, entre Francesco y Juana Rivas, del año 2003, que durante una primera etapa, me consta, por lo que he estado indagando, que conviven en un domicilio en Granada y que fruto de esta relación pues tienen un hijo que actualmente tiene aproximadamente 14 años, ¿no? ¿Nacionalidad? Evidentemente nace en España, es española, ¿no? Vale. Puede tener incluso la doble nacionalidad, pero es una cuestión que ya desconozco. Después, posteriormente, en el año 2009, el padre es condenado en España por un posible maltrato en el ámbito familiar a 3 meses de prisión. 3 meses de prisión que, evidentemente, en primer lugar, por carecer de antecedentes penales, no ser superior a 2 años, no cumplió y como consecuencia de no cumplirla se suspende esta pena, pero sí es cierto que hay una primera condena en el ámbito familiar de 3 meses de prisión por violencia en el ámbito familiar, ¿no? Posteriormente, Francesco y Juana, por voluntad de ambos, fundamentalmente de Juana, pues quiebran la orden de alejamiento, que también la tenía, ella no solamente estaba condenado a esta medida de prisión o esta medida de pena, sino también una medida cautelar de orden de alejamiento durante 1 año. Voluntariamente, tanto Francesco como Juana llegan a un acuerdo de poner fin a esta situación de orden de alejamiento y vuelven a convivir juntos. A mí me consta, por lo que he estado indagando y viendo las noticias y los informes que se han podido ir publicando y viendo que desde el año 2013, que es una fecha importante, ya conviven en Italia con este niño mayor que hemos dicho de 14 años y como consecuencia de esta continuación de la relación marital, matrimonial o no, de esta relación en definitiva, tienen un hijo que es la madre del cordero inicial que tiene actualmente unos 3 años, ¿no? Este niño nace en Italia y como consecuencia de ello pues entiendo que tiene nacionalidad italiana, pero que tampoco eso afecta a lo que después vamos a exponer, ¿no? Como consecuencia de esta nueva relación que tienen ellos de pareja con estos niños, en un momento dado la madre en mayo de 2016, o sea 3 años después del nacimiento del niño, le plantea a Francesco, a su compañero, que ha decidido venirse a España a pasar unas vacaciones con los dos niños, el de 14 y 3 años. El padre da la autorización, desconozco si es verbal o expresa, pero de lo que se ha indagado jurídicamente, hay autorización por parte del padre, sale de forma voluntaria de Italia y después la propia madre decide
no volver a Italia con los niños y como consecuencia de tal se inicia todo este procedimiento civil y penal que ahora nos tiene en liza de decidir si realmente hay un incumplimiento en cuanto a una sustracción de menores o de secuestro, como se dice ahora jurídicamente, y hay una serie de incumplimientos de órdenes judiciales por parte de Juana, puesto que hay sentencias que la condenan a volver a Italia con los menores, ¿no? Bien, hasta ahí la historia que podemos conocer más o menos de lo que ha sido la vida de esta pareja como es Francesco y Juana. José Antonio, ¿qué puede pasar por la cabeza de una persona para poder llegar a realizar precisamente esto que ha hecho Juana? A ver, yo lo que querría también poner sobre la mesa es que creo que este tema ha cogido mucha más relevancia porque es una española y un italiano. Mi opinión es que esto ocurre con mucha más asiduidad de lo que podamos creer en el ámbito cotidiano. Lo que pasa que se da entre ciudades de España, o entre pueblos de una provincia, o incluso, bueno, pues en distintas ubicaciones de una misma ciudad. Yo creo que aquí la relevancia es que este señor es italiano y esta señora es española. Pero mi experiencia, repito, es que esto se da y que Fernando me corrija, con mucha más asiduidad de lo que podemos creer. Efectivamente, además esto se le ha dado una repercusión mediática y social que ha hecho que tenga esta relevancia, pero que desgraciadamente estamos expuestos a una habitualidad en estas circunstancias. Claro, y si fuera, por ejemplo, aquí en nuestra ciudad, pues seguramente pues el padre, dado esta situación a la madre, pues hubiera ido al colegio del niño o de la niña, lo hubiera visto a la salida y este cisco se hubiera montado pues en el propio centro escolar, o se hubiera montado debajo de la casa de uno o debajo de la casa de otro. Lo único que pasa es que aquí entre España e Italia, pues la verdad es difícil, la distancia es larga y no va a estar saliendo en el colegio, yendo a su casa y volviendo, ¿no? Dicho esto, que quiero que quede claro que esto, lo de excepcional es porque creo que la nacionalidad de cada una de las personas implicada, porque repito, es mucho más habitual, desgraciadamente, de lo que puede pensarse. Bueno, pues yo creo que una persona que lleva a cabo una acción de este tipo, siempre creo que está actuando legítimamente, tanto una parte como la otra. Yo no creo, y salvo que Fernando me corrija, no hay ninguna prueba que indique que hay ningún tipo de alteración mental en todo el proceso por ninguna de las dos actores señalados. Es más, en estas circunstancias, José Antonio, creo que es bueno que aclaremos, el padre sostiene que hay un secuestro, una situación de sus dos hijos menores, porque están viviendo en Italia y vienen aquí a vacaciones de manera temporal con la madre. Y lo que sí es bueno que conozca la opinión pública, que lo sepamos todos, es que el que inicia este procedimiento, aparte de las denuncias que pone la madre por violencia familiar, que yo no entro, están ahí, evidentemente, si ha habido, pues habrá que juzgarla si no se han juzgado ya, es el padre el que pone en Italia un primer procedimiento de naturaleza civil pidiendo que realmente sus hijos tienen que ser restituidos a donde ellos vivían, que es en Italia con la madre, y que por lo tanto una autorización temporal para vivir en España no la autoriza retener a sus hijos aquí en territorio nacional. Porque yo te quiero hacer una pregunta, Fernando. Entonces, cuando estas personas se separan o llegan a una distancia cuando tienen solo un hijo, ahí no se genera ningún acuerdo, no hay un procedimiento de divorcio o contencioso que dicta medidas sobre el menor mayor. Por supuesto, en esos casos siempre que van a salir del territorio que no forman parte de lo que es el territorio de Schengen, como se suele decir, como es realmente, que son las de que forma parte no todos los miembros de la Comunidad Económica Europea, de la Unión Europea, pero sí la gran mayoría. Cuando se sale de ese tratado, de ese territorio europeo que forman parte de este tratado, donde hay la libre circulación de personas, en esos casos que no hay esa libre circulación de personas, de menores en este caso, se necesita la autorización judicial si los padres no se ponen de acuerdo. Sí, pero tú dices que en el 2014 se separan ellos, o al menos hay una 2016. Distancia, 2016, ¿no? Pero anteriormente no habían tenido un niño, no sabían, me dices que antes, Sí, ¿no? tenían un niño de 14 años. Ese niño, cuando ellos deciden dejar de estar, ¿se dicta una resolución de guardia y custodia? No, vamos a ver, es que el problema surge cuando ella, de manera temporal, Juana en este caso decide, según tengo yo entendido y visto, porque realmente no conozco el tema con profundidad, pero de lo que yo he estado leyendo, buscando, investigando, el problema no surge con el menor de 14 años, el problema surge cuando
la madre, Juana, decide venirse de vacaciones autorizada por el padre, con el consentimiento, más que con la autorización del padre, a territorio nacional, en este caso creo que es el Granada, donde ella viene, y el padre autoriza o consiente que esté aquí las vacaciones, no sé, son 15 o 20 días, y la madre, en vez de estar los 15 o 20 días, toma la decisión totalmente unilateral de que se quede aquí en España con los niños. Es decir, ahí no hay ninguna medida que adoptar porque no hay ninguna separación. Anteriormente yo te escucho, creo que había una separación inicialmente, que luego cuando vuelven es cuando tienen al pequeño. Perdona, es una separación de hecho, no una separación judicial. Vale, y en esa separación de hecho es un enfado, por decirlo así, y no se dicta ninguna... A efectos de medidas civiles no se adopta absolutamente nada porque no hay ningún procedimiento. A pesar de que haya una orden de alejamiento, etcétera, no se dicta nada más. El padre cuando tiene la orden de alejamiento de la madre durante ese tiempo ve al mayor, ¿eso tienes constancia? Eso no tengo constancia. Vale, no se sabe cómo se ha relacionado con el mayor. Lo que sí sé que ella perdona, entre comillas, el año de orden de alejamiento y de mutuo acuerdo, por decisión fundamentalmente de ella, decide que esa orden no se cumpla. Me imagino que aunque ella lo haya decidido, esa decisión tiene que ser autorizada por el juzgado de violencia que lo ha llevado, que creo que es en Granada. Que vuelve a ser un hecho, aunque parezca absolutamente infrecuente, más habitual de lo que podemos creer. Más habitual de lo que la gente se cree. Hay muchas órdenes de alejamiento que después se incumplen y curiosamente el que la está incumpliendo, que es en este caso no la víctima, sino la persona que se acerca, aún con el consentimiento de la víctima, hay un gravísimo incumplimiento, que se llama un quebrantamiento de condena. Lo que pasa que en este caso, por lo que yo he visto, ella lo autoriza y evidentemente esa autorización de levantamiento de la orden de alejamiento es autorizada por el propio juzgado de violencia. Aquí hay una cuestión que me gustaría poner encima de la mesa y es que desconozco esas estadísticas, pero me gustaría saber cuántas de los quebrantamientos de esas órdenes de alejamiento terminan al final generando una convivencia en común en paz. O sea, de cada 100 quebrantamientos de orden de alejamiento, se dice, pues mire usted, de cada 100, ustedes que 93 al final aprendieron la lección y convivieron de una manera civilizada. O fueron felices y comieron perdices. Pero mucho me temo que de cada 100 quebrantamientos de órdenes de alejamiento sean justamente 95, 96 o 97 las que no terminen bien y terminen como el Rosario de la Aurora, como esto está terminando. Entonces, yo quiero, por la parte que me corresponde, por la parte emocional, el primer aviso navegante. Las órdenes de alejamiento, cuando se ponen, creo que es muy importante que seamos coherentes y congruentes con ese tipo de medidas, porque, bueno, muchas veces le podemos llamar que nos ciega el amor, la pasión, o a lo mejor la necesidad, o la nostalgia, o lo que queramos, pero luego hay unos hechos que son irrefutables, absolutamente que no se pueden discutir, y es cómo temporalmente esa situación termina generándose. Y desafortunadamente termina generándose, creo, en la gran mayoría de los casos, cuando hay un quebrantamiento de esta orden de alejamiento por una reconstitución de esa pareja o de la unidad familiar si tienen hijos, pues de una manera yo creo que bastante negativa. Entonces, lo que se le pasa por la cabeza, también habría que preguntar qué se le pasó por la cabeza a esta mujer para quebrar esa orden de alejamiento cuando volvió otra vez al lugar de origen. Hay un refrán en psicología que dice que uno no sana en el lugar donde enfermó. Entonces, bueno, pues me gustaría dejarlo ahí también, ¿no? Que difícilmente cuando una persona ha generado un enfermar, que vamos a llamarlo en este símil a esa situación emocional, difícilmente puede sanar en el mismo lugar donde enfermó, sobre todo cuando no se da ninguna garantía de que eso sea así. Entonces, pues, ¿qué se le pasa por la cabeza? Pues yo creo que lo mismo que se le pasó por la cabeza cuando eso, pues bueno, la inmediatez. Yo creo que la inmediatez de querer acabar con una situación en la que en un caso era de una necesidad X, la que fuere, y en este otro caso era una necesidad Y, la que fuere, en esa línea. Lo que sí creo es que ambas partes piensan que están actuando legítimamente. Eso... Bueno, yo tengo mi... El padre cree que está actuando legítimamente, sí. Y la madre cree que está actuando legítimamente. Eso sí, lo que pasa es que la razón legal se la tiene otra persona, que es distinto. Yo digo que ambas partes creen que están actuando legítimamente. Eso está claro. El padre cree que está actuando legítimamente porque piensa que es el mejor lugar donde puede estar el menor, y la madre está actuando legítimamente porque piensa que es el mejor lugar donde puede estar el menor. Ya está, esto es lo que y luego hay una justicia que decidirá, ¿no? A ver, perdona, David. Sí, no, es que a mí me ha sorprendido algo que has dicho, Fernando, y es que se había cumplido ya una sentencia, ¿no? Había zanjado, digamos, con la justicia ya Juana Rivas, sí,
que era la entrega de los niños, ¿verdad? Sí. Devolver a los niños a su padre, en este caso a Italia. Sí. ¿Con esto se puede decir que ha zanjado completamente? No, Juana Rivas tiene una serie de procedimientos abiertos que a lo largo de este tiempo se irá procesalmente viendo, pero yo creo que es bueno aclarar, porque lo que dice en este caso José Antonio, con toda razón, ambas partes consideran que tienen legitimado y aparte que están actuando con licitud. Pero eso es una cosa y otra cosa, quien al día de hoy tiene la razón legal, que es bueno que lo conozcan las partes, ¿no? En este caso los oyentes. Hombre, es bueno saber que este procedimiento, daros cuenta que estaban viviendo en Italia, por lo tanto la competencia de este conflicto civil o penal que pueda haber es competencia de los tribunales italianos, no de España. De hecho, hay 2 sentencias, 2 resoluciones judiciales del juzgado, uno de Granada y otro creo que es del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, donde le dan la razón a este señor, a Francesco. O sea, ojo, yo no estoy entrando si es mejor o peor, si Juana tiene razón o no. Yo os estoy dando una serie de datos objetivos, como es que este señor Francesco acude a los tribunales italianos porque realmente es el competente porque allí vivía la familia y a todos los efectos la legislación aplicable es la italiana. Estamos olvidando además que en estos supuestos donde hay, como bien ha explicado José Antonio, una nacional española y otra italiana, lo que se aplica, y estamos obviando todo y quizás eso no se haya informado correctamente, él en este caso se agarra y le ha dado la razón inicialmente los tribunales al convenio de La Haya. O sea, el convenio de La Haya del año 1980 de 25 de octubre sobre sustracción de menores deja claro que al día de hoy estamos hablando de que la actuación de Juana, que yo no intento valorarla, está tipificada como una sustracción de menores. Y una pregunta, Fernando, cuando esta situación se da, porque ahora tarde o temprano habrá que llegar a un acuerdo, ¿no? De guardia y custodia, ¿no? Tarde o temprano. Bueno, ¿no? El problema es que de momento no hay acuerdo. No, digo, pero tarde o temprano, ¿no? Sí. Tarde o temprano tendrá que haber, bien por acuerdo, bien por una resolución común o bien tras un contencioso, tendrá que haber una guardia y custodia de estos niños, ¿no? Claro. Te digo, José Antonio, para que también a nuestro oyente, cómo está la situación. En primer lugar, para el convenio de La Haya, que es el que se está aplicando en este momento, por lo que he explicado de la distinta nacionalidad, una sustracción de menores, o un secuestro, entre comillas, de menores, que es un término más usual, no es más que llevarse a unos niños a otro país sin la autorización de uno de los progenitores, que es lo que en este caso está denunciando Francesco. Nos guste o no, estemos de acuerdo o no, al día de hoy a eso se le ha dado la razón, en este caso a Sí, pero Francesco. eso le quita a la madre la posibilidad de que en un futuro convenio de guardia y custodia pueda optar a estar con sus hijos. Sí, al día de hoy, y te hablo de memoria, José Antonio, pero al día de hoy la madre tiene mucho más difícil poder conseguir una guardia y custodia compartida. Todo eso va a depender que ambos cónyuges se pongan de acuerdo. Pero bueno, eso es casi obvio porque compartida por la distancia y tal, claro. pero incluso puede llegar hasta dejar de ver a su hijo por este tipo, o a sus hijos por este tipo de cuestión. Sí, puede perder incluso la patria potestad. Daros cuenta aquí que se están valorando o juzgando 2 cuestiones, una sustracción internacional de menores, los términos que hemos expuesto, y otra una desobediencia continua y retirada por parte de Juana de varias resoluciones judiciales. Puede dejar de ser su madre, por decirlo así, al quitar su madre biológica, pero a todo bueno, claro, no su madre, la patria potestad, su madre legal, me refiero, biológicamente ya lo hecho está. Digo, desde el punto de vista legal, puede dejar de ser su madre legalmente hablando. Y escúchame, hay otro niño ahí, ¿no? Pero que ya es mayor de edad, ¿o qué? 14 y el pequeño de 3. ¿Y el de 14 con quién está? Con el padre. Vale, o sea que el de 14 se ha ido con el padre, o sea claro. que no solamente es que ha dejado de estar con el pequeño, sino que perdona, no es que se haya ido con el padre, la justicia le ha obligado a Juana a entregar a los 2 niños. ¿Y si el mayor no hubiera querido irse? Bueno, ¿se hubiera podido quedar con la madre aún así? No. No. En este momento no te voy a decir por qué. Hay informes de la unidad psicosocial que se ha entrevistado con el menor y el menor, cuando hablo de menor me estoy refiriendo al niño de 14 años porque creo que con el del 3 no ha habido ningún tipo de informe psicosocial. No se reflejan, según los informes psicosociales que hay, ningún aspecto negativo en la relación paterno-filial. Es decir, según estos informes, la relación que tenía el niño con el padre es buena. O sea, quiere decirse que, aunque esto sea obviar muchas cosas, el menor, tanto el de 3 años como el de 14, desde un punto de vista
quitando, que no es poco quitar, que en este momento no puede ver a su madre, está debidamente atendido en el resto de las cuestiones, ¿no? Sí, según teóricamente, los informes ¿no? psicosociales están perfectamente atendidos. Material, afectiva, emocionalmente y en todos los Por lo menos eso es órdenes. lo que se deduce de los informes psicosociales. Yo en la realidad me tengo que basar en lo que dicen esos informes y que realmente lo que llegan a la conclusión es que no hay ninguna situación de maltrato o agresión física o psicológica del padre hacia los menores. Aunque esa atención obviamente está muy disminuida y está gravemente dañada por la ausencia de la madre dentro del entorno afectivo, emocional y cotidiano de esos Claro, menores, lo cual ¿no? esto puede provocar, y bueno, mi opinión personal o profesional es que Juana, para poder ver a sus hijos, si al final le dan la patria potestad y guardia y custodia al padre, se va a tener que desplazar a vivir, por lo menos temporalmente, a Italia, o creo que están viviendo en una isla, no sé exactamente si es una isla de Cerdeña, a poder estar, o por lo menos para poder, más que convivir con sus hijos, para poder estar y tener un mínimo régimen de visita que le permita no romper esa relación afectiva con sus hijos, ¿no? ¿Sabemos si esa mujer le preguntó al chaval de 14 años, que tiene ya una cierta voz y voto, cuando se vino, si quería dejar de estar con el padre? Pues eso no me consta. Vale, lo digo porque pongo todas estas preguntas porque son de orden emocional, ¿no? Claro, Que es un poco claro. mi misión, mi papel, ¿no? Porque yo me vengo, ¿vale? Un chaval de 3 años, un niño de 2 años, bueno, difícilmente, bueno, se lo puedes preguntar a otra cosa que te responda lo que fuere, pero un adolescente de 14 tiene ya cierta perspectiva sobre la vida y Sí. puede tener un poco más de criterio a la hora de querer saber si desea dejar de ver, porque lo que iba a hacer es dejar de ver, lógicamente, a su padre de todas, ¿no? Y Pues sí, la verdad es que no se sabe. Lo que sí te puedo decir que te reitero que el informe que hay, y esto lo digo de cara a nuestros oyentes porque ya ustedes me conocéis, yo no estoy dando mi opinión personal, pero sí lo que digo, que los informes lo único que dice es que la relación afectiva entre el paterno filial es absolutamente normal y que por lo tanto no había ningún inconveniente que pudiera alejar a los niños del padre. Otra cosa es la relación que pudieran tener los dos adultos, es decir, si hay una situación de violencia, eso ya genera otra situación de conflicto que evidentemente no se ha tramitado esta situación de violencia de género pues por la competencia o esta segunda demanda, perdón, ella puso otra segunda denuncia posterior a esta primera, segunda denuncia que el tiempo que se ha tardado en traducir, y no es broma lo que voy a decir, la denuncia que ella pone en España al italiano y mandarla a Italia a los efectos de que la conociera su pareja, en este caso Francesco, se ha tardado un año. ¿En serio? Lo cual, un año. Un Con año. lo cual, durante ese año... Menos mal ha que era dado, italiano, que no era chino. Efectivamente. Qué Él barbaridad. puso una reclamación civil y, por lo tanto, todo este procedimiento civil de las relaciones paterno-filiales no se ha tramitado por situación de violencia, sino directamente por una situación de la competencia de los juzgados italianos. Bueno, José Antonio, todo esto estamos hablando de una serie de emociones que pueden estar pasando pues los diferentes componentes de esta familia, ¿verdad? Tanto padre, madre, en este caso los niños. ¿Puede tener repercusiones el día de mañana todo esto en los menores? a ver, para no hacer psicología barata voy a intentar precisar un poco más la cuestión. Aquí también sería importante saber qué grado de conciencia tiene ese chaval mayor de la trascendencia de lo que está ocurriendo. Es decir, sería importante saber si por lo menos el niño de 3 años no tiene, lo aparto porque la conciencia desde el punto de vista mediática, desde el punto de vista social, probablemente esté totalmente aislado de ello. Pero el muchacho de 14 años habría que ver realmente si es consciente, porque Internet está hoy al alcance de todo el mundo. Claro. Y a mí sí me parece que independientemente de las consecuencias que puede tener el hecho de que un menor crezca en ausencia de alguno de sus progenitores, con todo lo que ello supone, creo que en este caso hay que añadir también toda la sobrecarga emocional, toda la sobrecarga mental que supone el que uno está expuesto a esta situación tan mediática, que de una forma u otra, bueno, yo creo que hay muy pocas personas y muy pocos adolescentes, por supuesto, que estén preparados para soportar todo este peso emocional de lo que le viene en este sentido. Entonces, por supuesto que pueden tener unas consecuencias emocionales que pueden ser o pueden ir
desde un estado, por supuesto, de incertidumbre continua, y eso mantendría un estado de ansiedad generalizada, ¿no? De angustia o de inquietud sobre qué va a ser de mi vida, porque date cuenta que han ocurrido acontecimientos en que un menor o un niño pierde la seguridad que le da su hogar, su casa, sus padres, y eso es tremendo, tremendo que uno ni en su propio hogar ni con sus propios padres pueda sentirse seguro, que es donde se supone que es el santuario de donde saca un niño su seguridad, su confianza, claro, su autoestima, en definitiva su saber crecer y desenvolverse en la vida. Cuando esos pilares que deben ser y su familia se sienten alterados, se sienten removidos, lógicamente eso dispone la personalidad de cada uno. A esto hay que ver también en qué temperamento cae. Es decir, no es lo mismo que esto caiga en un temperamento de un niño que de por sí ya tenga, bueno, pues algún tipo de propensión al desequilibrio, al desajuste o al malestar, que caiga en un niño pues menos vulnerable, ¿no? En un cerebro más hecho, más derecho, claro, más robusto. Entonces es lo mismo, ¿no? Si yo pego con un martillazo en un trozo de hierro, pues la verdad no se va a notar mucho. Pero si ese mismo martillazo pues lo doy en un trozo de cristal, lo voy a destrozar. Aquí lo importante también es ver en qué tipo de personalidad está está erosionando, está martilleando esta situación. Sí, pues fíjate, José Antonio, es curioso que estoy un poco repasando la documentación que me he traído hoy para poder comentar este tema, y a colación de lo que tú estás diciendo con respecto al menor de 14 años, sí, te digo, insistiendo de cara a los oyentes y también para que tú conozcas que lo que han decidido lo que al día de hoy hay por parte de los tribunales españoles con respecto a esta pareja, a estos menores. Es curioso, y después te explicaré por qué, que los juzgados de primera instancia de Granada y posteriormente la Audiencia Provincial de Granada, basándose en los informes periciales y en los informes psicosociales que anteriormente te he comentado, llegan a la conclusión de que no hay ningún riesgo para los menores que estén con su padre. Es decir, para llegar a esa conclusión, y tú de eso sabes más que yo, tiene que haber una prueba lo suficientemente contundente psicosocial para llegar a esa valoración pericial tan importante. Sí, que puede no ser un buen marido o una buena pareja, pero puede ser un excelente padre. El mejor padre del mundo. Claro, porque puede haber disensiones con la madre. Hombre, ya en el ámbito del maltrato me callo, porque ahí tú dices que está no probado, que sí, pero que luego lo perdonó. Bueno, habría que ver un poco también todas esas cuestiones, pero como padre propiamente no parece... Y una cosa sí que es conveniente que se sepa, los mismos tribunales españoles deciden que la competencia para valorar y juzgar este tema es en Italia, pero no porque se hayan vuelto locos y hayan tomado una decisión al voleo, sino principalmente por lo que te he dicho del Convenio de la Haya, y fundamentalmente también porque el domicilio habitual de los menores era en Italia. Claro. Otra cosa es que la madre los coja de Italia y se lo traiga aquí, pero la legislación aplicada es la legislación italiana, que desconozco cuál es la situación, el tema de relaciones paterno-filiales. Entiendo que va a ser muy similar a la española, pero que al día de hoy, de cara a los oyentes, que lo que sepamos, señores, es que esto se va a juzgar en Italia, que Juana ha sido obligada por los propios tribunales a entregar a los dos menores, cosa que ya ha hecho, y que dicho entrega para evitar un acercamiento directo con el padre, cosa que muchas veces yo la veo también excesiva, porque creo que los niños no tienen por qué ver esa situación conflictiva, se le entrega en un punto de encuentro, ¿no? Incluso aquí una asociación que ha intervenido se pidió que se entregase a través de la Guardia Civil, algo que realmente no es normal y me parece incluso algo excesivo y más social y mediático que jurídico, ¿no? Es que yo creo que cuando un asunto se lleva a este nivel, consecuentemente o lógicamente se han de perder ya toda la perspectiva de lo que es más adecuado para los menores, con todo mi respeto. Yo creo que aquí entran ya cuestiones jurídicas, cuestiones legales, cuestiones de intereses, además de cómo cada uno los quiera ver, de la familia, de los amigos, de los allegados, de las instituciones, de las asociaciones, y aquí ya se adopta tal perspectiva, pues que ya poco se piensa sobre lo que es lo más adecuado para los menores o lo que es menos adecuado para los menores. Se entra en una vorágine en la que ya los menores pasan, desgraciadamente, bajo mi punto de vista, a un segundo plano. Claro. Y aquí ya es, bueno, pues la tuya sobre la mía, y perdóname vulgarmente hablando, a ver quién es capaz de poner más peso sobre la mesa, ¿no? Pues estamos hablando del tema de Juana Rivas, este caso que ahora mismo pues está de actualidad en las noticias de nuestro país, pero que por supuesto lo podemos traspolar a
a cualquiera de los casos que como bien decía hace un momento al comenzar José Antonio Galiani, pues está sucediendo en España, en cualquier provincia, en cualquier pueblo de nuestro país, y que quizás se le da menos trascendencia que a este caso por el mero hecho de que aquí estamos hablando de Italia con España, pero que lo mismo da que sea Italia con España como si es Sevilla con Cádiz o si es Madrid con Málaga. Vamos a hacer una brevísima pausa y seguimos. Derecho y Salud en Neo FM. Síguenos en nuestras redes sociales y mantente informado de todas las novedades de Neo FM. Estamos en @Radio Neo FM en Twitter e Instagram y en radioneofm.set en Facebook. ¡Hey! ¿Conoces el programa más curioso de la radio? ¿Sabías que las personas que saben más de un idioma tienen menos riesgo de contraer demencia? Un poquito de eso, de lo que son las ciudades ideales. ¿Sabías que el Polo Sur es mucho más frío que el Polo Norte? De acuerdo con varios estudios, su consumo desmedido tiene relación directa. El Vaticano abole el Index Librorum Prohibitorum. Sevilla del siglo XIV. Raíces del Sefarad. Presenta a uno de los superhéroes más conocidos de todos los tiempos, Superman. Toda una amalgama. Los martes de 22 a 24 en Neo FM. Neo FM. Para contactar con nosotros puedes llamar al 954 31 02 47, mandarnos un WhatsApp al 652 43 98 91 o escribirnos a info@neofm.es. Neo FM. Desde Sevilla para el mundo. Estás escuchando Derecho y Salud en Neo FM. Pues seguimos aquí en Derecho y Salud y seguimos hablando del caso de Juana Rivas. Fernando, ¿cuál es el estado actualmente de Juana? ¿Qué le puede pasar? Sí, bueno, actualmente de lo que yo conozco, la parte de entrega de los menores se ha cumplido. O sea, Juana ha decidido, yo creo que con buen criterio, entregar a los menores, cumpliendo así la sentencia judicial que de forma reiterada lo venía estableciendo. Porque estaba en rebeldía, ¿verdad? Estaba en rebeldía por incumplimiento de una serie de órdenes, estaba más en desobediencia judicial, por incumplir las órdenes judiciales, que incluso en rebeldía porque no se le podía notificar, etcétera. Realmente, bueno, yo no voy a entrar en el asesoramiento si es correcto o no, porque lo desconozco, no sé cómo se ha llevado el asunto, solamente te digo que a efectos civiles al día de hoy, Juana a los niños lo ha entregado, pero claro, en este mes de octubre, que está de rabiosa actualidad, hace unos días, lo que se iba a ver en el procedimiento... En junio te refieres, ¿no? No, era ahora en este mes de junio, junio. Efectivamente, se iba a ver... era el tema de cómo quedaba la guardia y custodia, ¿no? Realmente al día de hoy la tiene el padre de manera provisional, como consecuencia de estas circunstancias tan desagradables, tan desproporcionadas que se han producido de incumplimiento de órdenes judiciales y sustracción internacional de menores, y eso implica que, independientemente de este proceso civil que aún queda pendiente, al día de hoy Juana se está expuesta, según tengo yo entendido, a 4 años y medio, creo 4 años algo de prisión por los 2 delitos que te he comentado, delitos que además se están viendo en el juzgado de instrucción de Granada, que si no recuerdo más es el número 2 de Granada, donde tendrá que tomar una decisión. Realmente esta situación ha llevado a Juana a encontrarse realmente, yo entiendo que desamparada judicialmente, porque realmente si a eso le sumamos que ayer su abogado, motivos que desconozco, decide no continuar con su defensa,
yo entiendo que es un tema lo suficientemente serio para prestarse a colaborar con esta mujer, que independientemente lo haya hecho bien o mal, yo parto de la base que no es una cuestión suya, sino que es una cuestión de orientación jurídica, que es la que ha provocado que ella no sea consciente de dónde se ha metido, porque se ha metido en una situación de litigio judicial y jurídico que puede llevarla a un callejón sin salida, y que evidentemente hay que saber desmanejando, ¿no? Quitando quitando el hilo, haciendo la madeja, ¿no? Exactamente, quitando el hilo para ver si somos capaces de reconducir esta situación. Oye, hay una cosa que bueno, yo llevo poco tiempo, ¿no?, en el mundo jurídico, pero tú llevas muchísimo, Fernando, y evidentemente habrás vivido de todo, pero es muy normal eso de que salga un abogado corriendo de una sala. Hombre, no es normal, no es normal. Normalmente, salvo que haya una situación de incompatibilidad o discrepancia profesional o incluso personal con el cliente, se suele hacer uno de tripas corazón, y si creen una situación jurídica o un litigio, defenderlo. Desconozco que lo que ha podido aquí pasar, pero realmente es extraño, pero desconozco lo que ha podido llevar. No quiero que entres a valorar, por supuesto, a un compañero tuyo, no, pero simplemente es la curiosidad, que si eso es normal. Porque... No es normal, habría que conocer los criterios que ha llevado a este compañero a tomar esa decisión, que a lo mejor yo en sus circunstancias hubiera hecho lo mismo, no lo sé. Habría que verlo para poder dar una valoración objetiva. Respondiendo a tu pregunta, no me resulta lógico. Menos mal, porque a ver si vamos a tener que cerrar las puertas del juzgado para que no saliera corriendo. José Antonio, una persona como Juana se encuentra ahora en una situación en la que, como decía Fernando, ve que no tiene salida prácticamente en todo esto. ¿Qué se le puede decir? ¿Cómo se le puede ayudar a esta persona para que no se hunda moralmente en la situación que tiene? Es que yo creo que Fernando lo ha dicho muy bien. Yo no sé hasta qué punto ella ahora mismo es capaz de manejar la situación que tiene delante desde el punto de vista de las estrategias y de los pasos a seguir. Y yo siento que como cualquier profano en la materia, y me incluyo en ello, estaría completamente sobrepasado por la cuestión legal que está encima de la mesa. Y por muy bien que esta mujer quisiera entender y traducir todo lo que le están diciendo desde el punto de vista legal, al final tiene que perderse, porque no es capaz de saber todas las leyes nacionales y mucho menos en este caso internacionales. Sí, fíjate, convenio de la Haya. O sea, por eso yo creo que eso no se maneja todos los días a la hora de comer. Entonces, claro, hombre, yo lo que creo que de una forma u otra su situación debe de ser extraordinariamente complicada, porque no solamente ha dejado de estar con sus hijos, que yo creo que es lo más importante para un padre o para una madre, sino que se encuentra con la posibilidad de no volver a estar a corto plazo y a medio plazo. Porque mira, si esta situación es momentánea y es una situación que ha ocurrido por un tiempo más o menos determinado, claro, pues uno le pone fecha de caducidad a su malestar o a su sufrimiento. Pero aquí no se le ve la fecha de caducidad, no se le ve la fecha de terminación del sufrimiento. Y yo creo que esa incertidumbre, con mucha diferencia sobre todo lo que hay de alrededor, es lo que más puede estar lesionando la salud mental de esta mujer. El hecho de no ponerle una fecha, el hecho de no saber cómo va a acabar todo esto, y el hecho además de que, mientras que sí, mientras que no, ha sido retirada la custodia y la vivencia de los niños, que además solo es una vez. Es decir, la vida no le va a devolver ahora los días, los meses y los años que no esté con sus hijos. Eso ya pasó y pasará y seguirá pasando cada día. De todas maneras, y aunque no quiero que sea consuelo de nadie, pero en otros países como Francia, por ejemplo, mi experiencia me dice, por lo que yo en mi despacho, en mi consulta en este caso suelo llevar, es que es mucho peor aún. La justicia francesa es aún más parcial que otros tipos de justicia del mundo, aunque la justicia no es parcial, pero sí sí tiene leyes un poquito más por decirlo así, más protectoras, ¿no? Exactamente. Y la justicia francesa es mucho más protectora con el hombre que con la mujer, por ejemplo. Entonces quizás la justicia francesa lo tendría todavía más crudo de lo que supuestamente, que desconozco, puede tener, por ejemplo, con la justicia italiana. Claro. Uno de los casos que llevamos en consulta ahora mismo es así, es una mujer que cuando se vino es que no se pudo venir ni con sus hijos, o se venía
y demasiado que ella se salvaba, o si no, tampoco, porque no era capaz, no podía salir ni siquiera del lugar donde estaba en Francia. Entonces, bueno, pues la situación realmente es compleja. Repito, yo lo que pienso, que no sé hasta qué punto esta mujer ahora mismo es dueña de sí misma, porque imagínate que esta mujer dice, por ejemplo, no sé, imaginémonos, ¿no? Pues venga, ingreso en prisión, quiero estar, que pase esto cuanto antes, pero por favor me arrepiento, quítalo usted. ¿Tú crees realmente que ha llegado a este punto toda la parafernalia que está alrededor de esto se lo iba a permitir? Tengo dudas, ¿eh? Hombre, aquí habría que valorar y, hombre, yo puedo comprender algunas cuestiones socialmente hablando de la actuación de Juana, José Antonio y David, porque realmente aquí yo pienso que lo que fundamentalmente, y no soy psicólogo, eso te corresponde a ti, pero fundamentalmente como padre creo que aquí lo que ella ve es el miedo escénico que le ha podido llevar al extremo de tomar decisiones sin valorar lo que las propias sentencias judiciales estaban diciendo. Yo entiendo que realmente esta necesidad de protección de los hijos que ella ha sentido es tan excesiva por el miedo a que sus hijos le pudiera pasar algo, que ella lo ha escenificado como algo real, que puede ser real, algo que no lo sé, y la ha llevado a esta situación de límite o de batalla judicial a la que ahora se encuentra. Digo esto porque realmente esta situación de necesidad de protección de los menores, de miedo insuperable, son una serie de accidentes que ella podía tener en su favor si realmente los propios psicólogos pero valoran. digo yo una cosa, todo este entorno que ahora mismo está alrededor de esta mujer, que claro que es de agradecer, cuando toma el paso de dar la primera denuncia y genera una orden de alejamiento, todo este entorno no le hace ver cuando quiebra o se quiebra esa orden de alejamiento y vuelve otra vez con este hombre que a lo mejor no están dando los pasos correctos, o que debe de ponerse en manos de un profesional, o que debe de pensar realmente lo que está haciendo. O sea, quiero decir que también hay que estar en todos los frentes, ¿no? Porque en este momento también todas las instituciones, todas las personas podían haberle dicho en ese momento, no, Juana, escúchame, que antes de volver o de quebrar la orden, tú te vas a poner en manos de un profesional, vas a prestar atención, vas a hacer un recorrido por tu vida, vas a darte cuenta si realmente esto es lo que quieres, y cuando lo valores, entonces si quieres lo haces. No, ahí no se encomienda ni a Dios ni al diablo, supuestamente es mi desconocimiento, pero es la inferencia que hago, ¿no? Va y siguiendo tu relato, que no tengo por qué dudar de él, porque yo coge y da ese paso, ¿no? Entonces, al final somos dueños y a veces prisioneros de nuestras decisiones en ese sentido, y yo creo que esto también es muy importante, y como no nos queda mucho tiempo de programa, quiero ir terminando así. Esto es un aviso navegante, es decir, cuando las situaciones se dan a través de órdenes de alejamiento, se dan a través de sensaciones que un ser humano tiene con respecto a que la situación no es la más adecuada, mucho cuidado con las incongruencias, con las incoherencias, porque luego se pagan. Repito, me gustaría una estadística de ver cuántas órdenes de alejamiento quebradas a lo largo, no digo ya de 10 años, no. Del año, los 2 años después, son realmente, o han dado realmente al final, con un aprovechamiento, o con una reestructuración, o con una redefinición de la relación que le han permitido a esas personas seguir adelante. No sé, es un dato que dejo ahí, ¿no?, para que nuestros oyentes lo reflexionen sobre ello. Fernando, esta persona pues tendrá una sentencia, más tarde o más temprano tendrá una sentencia. ¿Le queda alguna forma de recurrirla? Bueno, sí, al día de hoy, de lo que yo conozco, ella tiene puesto, porque ella recurrió a través de sus asesores al Tribunal Constitucional, creo que interpuso un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, que el Tribunal Constitucional lo rechazó porque consideraba que aún no había agotado toda la vía judicial ordinaria. Ella, en base a eso, se vio desamparada, pero se vio desamparada no por el Tribunal Constitucional, sino que realmente no era el procedimiento a seguir, y al día de hoy lo que ha hecho es interponer un incidente de nulidad de actuaciones cuya fundamento desconozco. Entiende que hay una serie de actuaciones que no han sido correctas por parte de los tribunales y ha pedido un incidente de nulidad. Al día de hoy, hasta que no se resuelva ese incidente de nulidad, ella no tiene opción ninguna de acudir nuevamente al Tribunal Constitucional, porque tendrá que finalizar toda esta vía ordinaria que le da el incidente de nulidad. Y quiero hacerte una pregunta, Fernando. Mientras que no se resuelva la causa penal,
no hay posibilidad de ver la causa civil, en este caso familiar, el restablecimiento de unas posibles visitas? No, son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas. O sea, que hay un procedimiento civil, ¿no? En este caso familiar, ¿no? Interpuesto. Sí, en base a unas medidas cautelares. En base a unas medidas cautelares tal, vale, y por otro lado va el penal, pero que también la juez de lo civil puede ligarlo al penal diciendo que hasta que no se resuelva lo penal. No, en este caso no. No, en este caso realmente date cuenta que el tema penal es por una sustracción. Hombre, pero se supone que un juzgado de familia no va a dar un derecho a ver a los niños si el penal luego dice que ha sustraído unos menores. Parece un poco incongruente, ¿no? Puede parecer incongruente, pero difícil. Estaría bueno, ¿no? Por eso digo que lo puede ligar, ¿no? Puede hacer una causa y decir, pues mire usted, la causa de su restablecimiento de visita será o serón, dependiendo de que si en la causa penal usted es condenada o no es condenada, porque mire usted, ¿cómo le voy a dar a usted, Juana Rivas, una custodia de unos niños si usted va a estar condenada por una sustracción de menores? Parece un poco incongruente, ¿no? De hecho, los juzgados, el ámbito civil le ha dado traslado al juzgado penal, en este caso a Instrucción de Granada, para que vea si eso realmente, la actuación de Juana Rivas es constitutiva de delito. O sea, hay una cierta vinculación, pero realmente nos podemos encontrar con una sentencia penal y con una sentencia civil que lo normal es que diga que inicialmente la guardia y custodia sea para el padre. Pero hasta que se resuelva el procedimiento penal, que si se dice que no, probablemente esa medida civil se levante. Por eso la dilación, caso de que, como se dice, pueda haber ocasionado esto, no tiene mucho sentido entonces, ¿no? Inicialmente no, claro, yo no lo veo. Yo entiendo que ha habido aquí una disparidad de criterios. Eso, que digo que por dilación no es lo que corresponde, no lo que pega, porque al revés, cuanto antes se sustancie, más posibilidades tienes de poder realmente recuperar esa custodia o esa visita. Yo de lo que veo de lejos entiendo que a Juana Rivas le interesa que esto se agilice lo máximo posible. Por eso que he escuchado muchas veces que era para dilatar, como una estrategia, y yo es que no terminaba, por ese lado no terminaba de verlo, vamos. Ya. Compañeros, nos quedan 2 minutos para finalizar esta primera temporada de Derecho y Salud aquí en Neo FM. Respecto a este tema, aquellas personas que se encuentren actualmente en una situación parecida o que puedan llegar a producirse una situación así, ¿qué consejo le daríais? Yo desde el plano meramente legal, lo primero, un buen asesoramiento jurídico. Y después que tenga un buen asesoramiento jurídico, independientemente de lo que se le diga por el letrado o profesional que sea, es dar estricto cumplimiento a las órdenes judiciales. Podemos estar de acuerdo con ella o no, para eso están las vías de recurso, pero si realmente se nos dice que hay que cumplir y hay que entregar a unos menores con una o determinadas circunstancias, nos guste o no, habrá que cumplirla. Hay que ser estricto con el cumplimiento de la norma, independientemente de que yo siga exigiendo, reclamando por vía judicial, para evitar situaciones como la que nos ha llevado hoy de ver a una persona que incluso puede vincular a colaboradores necesarios de este posible o presunto delito que estamos hablando, como son a sus familiares que han estado, entre comillas, partícipes de ello. Mi consejo es que cuando una madre o un padre, es decir, un hombre o una mujer, haya tomado o tome medidas desde el punto de vista ya sea del alejamiento o de la distancia o de la ruptura con otro, que entiendan y nunca se pierda de perspectiva las razones que le ha llevado a eso. Que llamamos amor a muchas cosas que no lo son, y confundimos la necesidad, el vínculo, con amor, que son dos cosas muy distintas. Entonces, creo que es muy importante que la congruencia, que la coherencia se imponga cuando de una forma u otra hemos llevado a cabo determinadas actuaciones. Si en este caso, como parece ser, esta mujer ya estaba preveyendo, a lo mejor de una manera más instintiva que racional, en este caso también era no solamente instintiva, sino legal, porque había esto, pues que uno se fíe de su instinto, ¿verdad? Y que además lo siga, y además lo persiga, y nunca olvide las razones que le llevaron a esa situación, más allá de las necesidades que pueda tener, y que cuando eso ocurra, pues que acudan a un profesional para ser asesorada, para ser apoyada y para ser guiada en todo ese proceso, porque luego si no vienen los lamentos, como aquí estamos teniendo en esa línea. Pues compañeros, felicidades porque habéis realizado un magnífico trabajo durante esta primera temporada en Neo FM, Derecho y Salud, y esperemos el año que viene poder continuar aprendiendo de vuestros consejos, de vuestra sapiencia
en cada una de las ramas, tanto la psicología como el derecho y la psicología. Yo también quisiera agradecerte a ti la magistralidad con la que llevas el programa. Me siento súper a gusto. Muchas gracias. Siento que das las pausas necesarias, siento que haces las preguntas pertinentes y siento que tienes los silencios necesarios y siento que tienes también las actuaciones precisas. Por lo tanto, te quiero dar las gracias también por tu profesionalidad. Me adhiero a esa felicitación porque realmente la forma de dirigir el programa nos facilita mucho la forma de intervenir y de cara a los oyentes exactamente igual. Pues muchísimas gracias, compañeros, por vuestra compañía y por eso, por ser compañeros, que es lo importante siempre en todo esto. Y por supuesto también muchísimas gracias, Eri, por tu trabajo también fantástico en las labores técnicas de esto, al igual que lo ha sido pues el de tu compañera Isa, de nuestra compañera Isa, de nuestra compañera Chechu, que bueno, todos sabéis ya que nuestra compañera Chechu pues va a pasar un tiempo fuera, va a estar, no sabemos si la temporada que viene con nosotros o no, porque ha decidido pues irse al extranjero. Fíjate tú, ¿dónde vas? Mejor sitio que aquí. Eso sí, va a estar más fresquita, va a estar más fresquita que aquí. Pero bueno, le deseamos como siempre lo mejor. Gracias también a todos y cada uno de las personas que han participado en esta primera temporada con nosotros en Derecho y Salud. Gracias especialmente pues a Alejandro, a Ana, a Marta, a todos y cada uno de los que han participado, como digo, en este programa, porque sin ellos evidentemente tampoco se podría haber realizado cada una de las secciones que hemos llegado a realizar. Y por supuesto, las últimas gracias a vosotros por estar ahí cada semana y que esperamos las próximas, que estaremos aquí dentro de muy poquito. No vayáis a pensar que nosotros somos como los futbolistas, nosotros estamos aquí dentro de muy poquito. Pues seguir contando con vosotros para, entre todos, seguir aprendiendo de lo que nos gusta, el derecho y la salud. Hasta muy pronto.